Buenos días, soy el Padre Edgar Sebastián González Zarza, de nuestra Arquidiócesis de Tlalnepantla. Soy párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en San Rafael Chamapa, municipio de Naucalpan. Vamos a leer la lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 26. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, y enseguida le llevaron a Jesús un ciego, y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo. Le puso saliva en los ojos, le impuso las manos, y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente, como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos, y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado, y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa, diciéndole: vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Nos encontramos el día de hoy con este pasaje del Evangelio de San Marcos. Nos dice: Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, y enseguida le llevaron a Jesús un ciego para que lo tocara. En otro pasaje del Evangelio, nosotros también encontramos cuando a un paralítico es cargado por 4 y lo presentan o hacen un hoyo en el techo para presentarlo delante de Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? El primer acto que hace Jesús, nos dice el evangelista San Marcos, Jesús lo tomó de la mano. Por lo tanto, lo que hace Jesús primero es acercarse a él. Jesús lo que hace al acercarse es darle confianza, es darle una seguridad. No hay una distancia entre Dios y el hombre, y es lo que Jesús quiere poner en el corazón de este hombre. Jesús se acerca a él, Jesús lo tomó de la mano, lo sacó del pueblo y le puso saliva en los ojos. La curación de este día no es una curación inmediata, como nos narra en otros pasajes del Evangelio. Nos dice también en el Evangelio: una mujer solamente tocó su manto, y ella pensaba que con tocar su manto quedaría curada. La mujer tocó el manto y aquella mujer quedó sana. Por lo tanto, es una curación inmediata. En muchos pasajes, Jesús de igual manera, sus curaciones son inmediatas, pero en el pasaje del día de hoy, la curación de este ciego no es inmediata. La curación de este ciego, podemos decirla, tiene 2 etapas o se divide en 2 partes. Primero nos dice: le puso saliva en los ojos y le impuso las manos. Le pregunta Jesús a este hombre: ¿ves algo? El ciego le responde: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Por lo tanto, este ciego, años o días antes, había visto. Es una persona que recuerda las imágenes. Es una persona que había tenido vista. Y por lo tanto, por eso dice: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Pero nos dice el Evangelio: aún no ve con claridad. Aún hay distorsión en su mirada, aún hay distorsión en su vista. Jesús nos dice en el Evangelio, Jesús le vuelve a imponer las manos en los ojos, y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Por lo tanto, estaba curado y veía todo con claridad. El Evangelio, ¿qué es lo que nos dice? Es el proceso de enseñanza, es el proceso también de descubrir el mensaje de Dios. Nosotros recibimos el mensaje, y a lo mejor en sus primeras palabras nosotros no lo vemos con claridad.
Nosotros recibimos su enseñanza, recibimos su palabra, y a lo mejor, como a muchos de los discípulos o mucha de la gente que lo escuchaba, no entendían por primera vez el mensaje de Dios. Por lo tanto, este es el primer proceso. El hombre es ciego, pero no ve con claridad. No entiende de manera plena, no entiende totalmente. Jesús, nos dice el Evangelio, le vuelve a imponer las manos, y al imponerle las manos, ahora sí ve con claridad. Jesús, después de sus enseñanzas, también nos dice, a sus discípulos les explicaba de manera directa. Y ahí es donde el discípulo entiende el mensaje de Dios. Cuando nosotros recibimos por primera vez su palabra, a lo mejor no lo vemos con claridad. Seguimos leyendo su palabra, y entonces ahora sí podemos descubrir realmente ese mensaje. Y es el proceso que Dios tiene. Ver por segunda vez en su curación la claridad nos manifiesta que la palabra que Él nos da y que nosotros escuchamos puede estar ya en nuestro corazón. Nos dice también, cuando el hombre comenzó a ver con claridad, Jesús lo mandó a su casa y le dice, si pasas por el pueblo, no le digas a nadie. Podemos encontrar en estas palabras el secreto mesiánico. Aún no ha llegado el momento de Jesús. Aún no ha llegado la revelación plena. Tenemos solamente un poco de revelación por los milagros, por las curaciones, pero aún no se revela de manera plena como el Hijo de Dios. Y ahí es donde nosotros, cuando Él se revele plenamente, ahí es donde nosotros y los discípulos lo verán con claridad. Pidámosle a Dios que nos conceda esa capacidad de entender su palabra, de llevarla a nuestro corazón y de hacer la vida en nuestros actos.